La mayoría de la gente se tiene que estar preguntando en este momento de qué va a estar hablando el Sergio. Porque seamos claros en una cuestión, o sea, el título deja mucho de qué hablar, o sea, es algo muy delicado y quizás muy arriesgado de lo que vamos a hablar hoy en día. Pero en este video te voy a demostrar por qué es una lamentable noticia el hecho de que se le tenga que aplicar un impuesto a los súper ricos y al royalty minero. Porque va a haber una repercusión de manera muy desventajosa al corto, al mediano y al largo plazo. Y en este video te voy a mostrar estos argumentos antes de que haga un juicio de valor y esté pendiente hasta la mismísima coma de lo que voy a estar diciendo en este contenido. Pero antes de empezar te voy a animar a que te puedas suscribir a mi canal de YouTube, le puedas dar like, le puedas apretar la campanita ahí para que puedas estar pendiente a todo el contenido que voy a estar subiendo y además seguirme en todas las redes sociales para que puedas estar pendiente de todo lo que esté subiendo durante la semana. Bien, para empezar voy a compartir un pequeño ejemplo, un ejemplo súper básico, súper corriente, se me ocurrió durante la semana, para poder explicarte la cuestión de la que quiero hablar, que es una lamentable idea de que se implique un impuesto a los súper ricos. Es un ejemplo súper corriente, súper normal, súper básico, no tiene nada de ciencia. Imaginémonos una comunidad, un local, un barrio, una población X, ¿verdad? En la cual hay escasez de alimentos, principalmente de pan. Pero hay obreros, hay gente, hay trabajadores, hay personas. Y de pronto hay una persona en esa comunidad y se da cuenta de que si pusiera una panadería y vendiera pan, quizá pudiese subsanar esta necesidad, le iría bien y ganaría dinero. O sea, para eso se crea el emprendimiento, no es para generar caridad. Bueno, para empezar, toda persona que quiera hacer un emprendimiento, lo mínimo que debiese hacer es un estudio principalmente de costo y beneficio, o un pequeño estudio de costo y beneficio, es decir, cuánto le cuesta hacer el pan, a cuánto lo va a vender y a cuánta gente lo va a vender. Además tendría que encontrar un lugar exacto para hacer el pan, tiene que ver a los proveedores, saber cómo hacer el pan, conseguir los hornos, traer a los panaderos, asegurarse de los contratos, tiene que asumir el riesgo de perder capital, porque tiene que invertir capital de su propio bolsillo o al menos pedir un crédito y pagarlo de vuelta. Además tiene que tener la capacidad de organizarse y además una disposición también al riesgo de fracasar, porque quizás la panadería le puede ir mal y pueda simplemente fracasar. O sea, además tiene que ser una persona que esté alerta a la oportunidad que se le brinden en el camino y que sea capaz de llevar todo esto a la práctica. O sea, tiene que ser un pequeño emprendedor o un pequeño empresario. Entonces, claro, si a la panadería le va muy bien, es muy beneficioso en muchos sentidos. O sea, puede contratar a más gente en esa panadería, puede abastecer de pan a un montón de gente que pase por allí, a un precio quizás mucho más barato y de mejor calidad. Y al hacer esto está enriqueciendo a toda la gente que está en esa comunidad, porque la gente necesita este alimento. Entonces ahora la mayoría de la gente tiene que trabajar menos por el mismo alimento que necesita. Claramente sí, porque quizás antes iba al otro extremo de la ciudad a conseguir este alimento y ahora como tiene la panadería cerca lo puede hacer con un costo mucho menor o mucho más barato. Además el pan puede ser de mejor calidad y las ventajas suben y siguen. Ahora supongamos que este panadero o el dueño de esta panadería le va muy bien y abre mucha más panadería en todo el país cumpliendo los mismos principios anteriores, solo que ahora a causa de su ingreso o a causa de la utilidad que obtuvo generó una desigualdad referente a la misma persona de la comunidad. Ahora vienen los políticos de la comunidad o los sindicatos y lo están envidiando, le están implicando un impuesto súper alto. Porque esa es la lógica que estamos siguiendo hoy en día con el impuesto a los súper ricos. Porque claro, no es necesario expropiar la panadería como lo hacen en Venezuela. Basta con que le cobremos un impuesto súper alto para que este panadero tenga menos dinero para invertir y hacer crecer su negocio, o para mejorar la calidad del pan, para contratar a más personas o para pagar mejores sueldos. Entonces, ¿por qué tendríamos que subir el impuesto al panadero? ¿Porque nos da rabia? ¿Le tenemos envidia? Entonces le vamos a implicar un impuesto a todo su patrimonio, incluyendo todo el horno que tiene para hacer panes, como se está aplicando ahora en Chile. Pero, a ver, ¿cuál es la lógica que hay detrás de todo esto? Aparte de una falta tremenda sobre el tema económico y conocimiento económico muy básico. Exprópiese. Planta Guarena, exprópiese. Planta Lara, exprópiese. Planta de Electrosoldado Valencia, exprópiese. Es la lógica de la envidia. Castigar a una persona porque le va bien. Hay un libro de un sociólogo alemán llamado Hermann Schuck, el libro llamado Envidia en la sociedad, en donde habla de que uno de los claros ejemplos cuando la sociedad humana envidia el progreso del otro es el impuesto progresivo a la renta. Porque, ¿cuál es la lógica del impuesto progresivo a la renta? Que los que ganen más tienen que pagar más. Eso es lo justo y eso quizás suene muy lógico, pero a ver, analicemos un poco esta cuestión, porque si yo soy el panadero y parto de cero y logro armar una empresa de cero, estoy generando un tremendo bienestar a la sociedad. En primer lugar, estoy generando empleo, estoy produciendo bienes y servicios que todo el mundo necesita. Además, estoy produciendo efectos secundarios muy positivos, como por ejemplo, generar empleo a la misma gente de la comunidad, ayudándole a los jóvenes quizás a salir de la delincuencia, porque digamos las cosas como son, hay una gran correlación entre la cantidad
cantidad de desempleo y la cantidad de delincuencia que hay en un punto determinado. O sea, estoy enriqueciendo a la sociedad de manera directa y de manera indirectamente. Además, le estoy dando trabajo al tipo que me vende la harina, que me vende el aceite, que me vende la mantequilla, porque al yo demandarle más, estoy también activando su negocio. O sea, hay una cadena de cosas muy positiva. Y si gano más, puedo invertir más, puedo producir más, contratar a más gente, puedo hacer una diversidad de pan, en fin, estoy creando un tremendo beneficio social. Y sin embargo, los políticos me dicen, no, como tú estás ganando más, tienes que pagar más. Como que si lo que yo estuviese generando fuese una manifestación de alguna injusticia, como si la riqueza que yo estoy produciendo se la estuviese robando a la sociedad. Entonces hay que corregir esa injusticia castigándome a mí adicionalmente. Esto es lo mismo que si en un partido de fútbol al mejor jugador, al que hace más goles, le dijéramos, no puedes jugar siempre, no puedes jugar todos los partidos porque hacen muchos goles. Tenemos que hacer jugar a todos por igual y por lo tanto te vamos a restar minutos a ti para que juegue el jugador menos talentoso porque tú eres demasiado bueno en relación a los demás. Pregunto yo, ¿tiene sentido esto? Claramente no tiene ningún sentido. ¿Cuánto duraría la calidad de fútbol así? O sea, lo destruiríamos completamente. Y eso es lo que pasa en los países cuando avanzamos en la lógica de aquellos que tienen éxito, hay que castigarlos. Y como dice Hermann Sharp, habla de que el impuesto progresivo a la renta es un ejemplo claro de la envidia, porque evidentemente lo que buscamos es castigar a aquellos que son más exitosos, porque a los políticos les molesta que haya gente exitosa. Entonces, esa injusticia disfrazada de justicia, y están todos estos iluminadores del resentimiento explotando todos estos sentimientos primitivos. Venden la idea de que entonces le vamos a quitar a los que tienen más porque ellos tienen que pagar más, como si lo que ellos tuvieran no fueran producto de enriquecimiento del mismo sistema, porque en Chile cayó la pobreza de un 60 al 8%. ¿Por qué? ¿Porque el Estado distribuía la plata? Claramente no. Fue porque tuvimos un sistema que permitió a las empresas crecer, que la gente pudiese explotar sus talentos de emprendimiento, un sistema abierto el cual permite el éxito. Y cuando tú permites el éxito, vas a tener diferencias enormes, al igual que en el fútbol, vas a tener jugadores extremadamente buenos y otros no. Eso no significa que haya un problema en el sistema de fútbol, eso significa simplemente que estás aceptando las reglas del juego, de lo que quieres lograr, que el juego sea lo mejor posible y lo más competitivo posible, y por lo mismo se debiese defender el sistema de economía libre, donde el éxito es visto de buenos ojos, no que el éxito sea castigado o sea señalado con envidia o denostado, o hablemos con el sistema como si fuese un sistema inmoralmente inferior. Al igual como los futbolistas, o sea, ¿los futbolistas no son millonarios? Claro que sí, y la mayoría lo elogia, lo admira y lo celebran como la última moda. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando un futbolista es pillado con dopaje? Decimos, no, es que todos los deportistas se dopan. Claramente que no. O decimos que el sistema de fútbol es un sistema completamente injusto. No, pero cuando vemos a un empresario que hace trampa, decimos, pero es que ven, es culpa del sistema del neoliberalismo, es culpa del sistema de mercado, es responsabilidad de libertad económica. Entonces se tiene que meter el Estado a solucionar los problemas de todo, como si el Estado, todas las personas del Estado fuesen unas personas completamente intachable, pura y perfecta, que nunca le hacen daño a nadie. Pero cuando el Estado invierte con estas políticas de impuestos a los súper ricos es conseguir, y perdón que lo diga con estas palabras, pero es conseguir simplemente pobreza, ya que los grandes capitales se van, no invierten en el país, no se crea empleo, se crea menos bien y servicio, suben los precios de los bienes y servicios, los salarios no aumentan y en consecuencia no empobrecemos todo. Incluso el mismo Estado se quedan con menos dinero porque evidentemente, cuando se crean menos empresas y menos negocios, se pagan menos impuestos. Y mientras más plata se va del país, menos inversionistas hay. Entonces hay que entender que hay una gran razón del por qué los empresarios hay que defenderlo cuando son producto del sistema de libre competencia. Y también hay que criticarlo con nombre y apellido cuando caen en conducta de corrupción. Entonces tenemos la obligación de abandonar ese discurso de resentimiento, que lamentablemente Chile se está destruyendo por caer en este discurso igualitario, por poner el acento de aquellos que tienen más, en vez de poner el acento de aquellos que tienen menos. ¿Y cómo sacarlo de la pobreza? Porque la pobreza no se va a salir con impuestos, la pobreza se sale con trabajo.